Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Bueno, en esta ocasión con compañeros ya de largo recorrido, nuestros amigos de Performance. Vamos a tener a Gilda Fras, Head of International Performance de esta compañía, y Geraldine Webers-Bot, Area Manager de Barcelona de Performance. Bienvenidos los dos. Y gracias por proponernos este tema, porque tenemos más de 300 inscritos a una cuestión que es que aprieta el zapato a todas las organizaciones y es cómo es posible que tengamos los niveles de rotación tan altos y sobre todo tan cercanos muchas veces a las fechas de incorporación de las personas a las organizaciones. Es cierto que estamos empezando a ver una gran distancia entre las expectativas de los empleados y lo que luego ellos perciben que se encuentran en las organizaciones, ¿no? Y eso es, en esencia, en lo que se basa el contrato psicológico. ¿Cómo intentar hacer casar esas expectativas con la realidad? Bueno, pues eso se trabaja a través del contrato psicológico. Y nuestros compañeros hoy, en esta sesión, pues van a introducirnos en una herramienta además que nos puede ayudar a ello, a identificarlo. Bienvenidos a los dos. Vamos a hacer os aviso a todos, por cierto. Este webinar lo vamos a hacer en formato conversación, con lo cual, por favor, todas las preguntas que os surjan y que ya tengáis o que os vayan surgiendo al hilo de la conversación, podéis hacérnoslas llegar a través de la opción de preguntas y respuestas o del propio chat, que yo iré pasándoselas tanto a Gilda como a Geraldine. Y, por supuesto, no os preocupéis que tanto la grabación como los materiales que se compartan os los enviaremos a todos, pues como siempre. Vamos primero a una mínima presentación pequeñita. Geraldine, te dejo los trastos, ¿vale? Muchas gracias, Maite, por la introducción. Buenos días a todos. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Os propongo hacer una rápida presentación de quién somos en Performance. Entonces, somos expertos en herramientas de evaluación y desarrollo de las soft skills, o sea, de estas habilidades blandas. Y la esencia de nuestro trabajo está en el conocimiento del individuo en el contexto laboral. Llevamos 35 años en Francia y a nivel internacional, entre cuales 15 años en España. Y contamos unos 1.500 usuarios y acumulamos 350.000 evaluaciones anuales. Nuestro trabajo se basa en un rigor científico que nos permite responder a todas las normas y acompañar las empresas con datos fiables y objetivos en 3 ejes principales, que son los procesos de selección, el tema de la gestión de carrera, la movilidad interna y el desarrollo individual y del colectivo. Hacemos parte del grupo Juliette Sterwen, que es una consultoría que acompaña a las empresas en su transformación e innovación. Queríamos dar un enfoque especial en nuestro equipo I+D, que es internacional. Tenemos aquí doctores que vienen de Polonia, de Italia, de Francia, son doctores en psicología, en las competencias cognitivas, interpersonales, y que al final son el corazón, ¿no?, de nuestra empresa, que gracias a ellos pues tenemos conseguimos tener estas herramientas, estos cuestionarios muy actualizados también con las tendencias del mercado, muy al día, y siempre apoyándonos en la lectura científica. Ahora, ya nos ha presentado Maite rápidamente. Gilda es nuestro consultor internacional. Si quieres decir cuatro palabras, Gilda. No, pues sí, ya unos ya me conocen, soy el responsable internacional de Performance desde hace ya 13 años. Buenos días a todos, es un placer poder compartir este tema con todos vosotros y con Geraldine. Esperamos que les interese. Sí, correcto. Y yo, pues, lo que comentábamos antes, estoy embajadora de Performance ubicada en Barcelona y dedicándome al mercado español. Bueno. Sí, dime, Maite.
No, no, perdona que te he interrumpido, discúlpame. Estoy viendo que ya están entrando preguntas, estoy encantada que entren ya preguntas, nada más. Vale, pues muy bien. Si os parece solamente una breve introducción a la temática, ¿no? de hoy, sobre estas expectativas, ¿no? que comentaste. Bueno, sabemos que todo el tema de la retención del talento, de la fidelización del talento, empieza antes que la persona forme parte de la plantilla de la empresa. Y entonces la idea realmente, el objetivo es hablar, ¿no? de estas expectativas que están inherentes al contrato de trabajo y que al final juegan un papel muy importante para que no se produzca una ruptura de contrato durante los 6 primeros meses. Entonces, podemos decir que hay preguntas por ambas partes, ¿no? Hoy en día las empresas se preguntan cómo atraer y fidelizar el talento, los talentos. Y por otra parte, los candidatos o colaboradores se preguntan a saber si la empresa será capaz de cumplir con las expectativas. Y así son las grandes preguntas a las cuales vamos a tratar hoy. Gracias, Yelin. Yo tengo una primera pregunta, ¿va? Porque me gusta poner las cosas en contexto y quisiera saber cómo llegasteis a la conclusión de que era necesario introducir este concepto en vuestra metodología. Porque una cosa es hablarlo desde el punto de vista, pues eso, más de la psicología y tal, y otra es decir, no, esto tiene que formar parte de un proceso estructurado que se puede aplicar. Bueno, en Performance somos expertos en las soft skills, pero basándonos en la experiencia de nuestros usuarios. Así que queríamos ir un poco más lejos que el análisis de las soft skills. Gracias, por supuesto, al trabajo de nuestro departamento de I+D, como lo ha explicado Geraldine hace un minuto. Entonces, queríamos responder a la brecha que se produce en muchas relaciones contractuales entre lo esperado y lo que pasa en realidad. Además de poder desmarcarnos del resto de la oferta del mercado en relación al conocimiento profundo del individuo en el trabajo, decidimos enfocar nuestro trabajo científico, académico y de recogida de datos en el contrato psicológico deseado. Así que hemos elaborado un cuestionario comportamental enfocado en la recogida de información para evaluar ciertos captores que permiten arrojar luz sobre lo que una persona busca, o sea, un cuestionario de expectativas laborales. ¿Y cómo podríamos decir o en qué consiste el contrato psicológico, el deseado? Ese que funciona. ¿Cuáles son los pilares? Sí, pues podemos definirlo como la creencia del trabajador en las obligaciones mutuas, ¿no? que pueden surgir entre su relación con la empresa. Entonces, esta creencia al final se desarrolla a lo largo de la carrera del colaborador y adquirirá rigidez con el tiempo. Es decir, el contrato psicológico será flexible al principio de su carrera y se volverá cada vez más rígido al final. Y tomando en cuenta que todo puede cambiar según los acontecimientos también de la vida que nos puede surgir. O sea, es muy evolutivo al final este contrato. Y al final podemos decir también que el contrato es como un contenedor, ¿no? De todas aquellas expectativas del empleado que están implícitas y que no pueden incluirse en un contrato de trabajo convencional, digamos, de transacción. Y que esta parte psicológica es uno de los factores clave para el compromiso del empleado en su proyecto laboral, que sea actual, pero también el futuro, ¿no? Cuando dices que a lo largo del tiempo el contrato psicológico evoluciona y se hace más rígido, yo entiendo que se hace rígido pero en positivo, es decir, que sería una traducción más que se hace más sólido. Sí, es decir, que, bueno, que las expectativas que quizás tengamos como esta flexibilidad que podamos tener al principio, ¿no? Después entraremos más en detalle sobre qué factores nos apoyamos, pero van a ganar en rigidez, en el sentido de que el candidato tendrá cada vez más claro
los factores que le serán sus expectativas, ¿no? En su trabajo, es decir, por sus experiencias, por la vida que ha tenido, los años que van pasando, lo tendrá cada vez más claro. Vale. Yo sé la respuesta que me vais a dar, pero yo lo pregunto, para que quede claro. ¿Por qué entonces hay que preocuparse ahora por trabajar esa parte del contrato psicológico? Que además yo creo, fijaros, que las expectativas de los empleados empiezan a aflorar antes de que se incorpore a la organización. O sea, primero, en el momento en el que conoce a una organización, o sea, yo creo que cada uno tenemos nuestra imagen ideal de qué es esta compañía y qué esta otra, y luego se forjan en los procesos de reclutamiento y selección, y que hay veces que cuando llegas, te pones en tu mesa de trabajo, pues encuentras la diferencia. ¿Por qué hay que trabajar ese contrato? ¿Por qué el contrato psicológico? Pues porque las cosas han cambiado. El mundo actual no es una noticia para todo el mundo, ¿eh? El paradigma del trabajo a cambio de un sueldo y una larga carrera lineal está cada vez más obsoleto. Vemos que las nuevas generaciones esperan cada vez más de su relación laboral. Como recién llegados a un puesto de trabajo, utilizarán el esquema del contrato psicológico para interpretar y consolidar la información recibida durante el periodo de adaptación. Porque garantizar una buena correspondencia entre lo que busca el empleado y lo que ofrece la empresa es una forma de garantizar la productividad y también la ausencia de enfermedades laborales, porque al final y al cabo todo está relacionado con el bienestar en el trabajo. Y eso es un tema muy importante para nosotros en Performance. Y lo vemos en Francia, en España, en toda Europa, en nuestras sociedades occidentales. Todo ha evolucionado y cada vez menos personas están dispuestas a sacrificar su salud, su felicidad en el trabajo, sus valores, solo para tener un plan de carrera claro desde el principio. Y en cualquier caso, nosotros estamos convencidos de que cuanto más las personas se sienten bien en su empresa, mejor se proyectan en ella, se van a desarrollar y pueden crecer. ¿Cuáles son las bases del contrato psicológico deseado? Yo una cosa quería añadir, si me permites, Maite, a lo que acaba de decir Gilda. Es que al final realmente hay dos objetivos con este contrato que tenemos, ¿no? Deseamos minimizar el riesgo de ruptura, ¿no? a corto plazo, que es lo que comentamos, que esto es uno de los temas clave que hay hoy en día en los recursos humanos. Y por otra parte, lo que nos ofrece el contrato es conocer mejor a la persona que tenemos delante. O sea, es una combinación, ¿no? Tenemos el contrato psicológico deseado, pero podemos combinar otros conceptos, ¿no? Las motivaciones de la persona, su perfil comportamental, y todo esto nos permite tener una visión bastante profunda sobre los entornos predilectos para estos candidatos. Y aquí está la clave, digamos, de lo que estamos trabajando con este contrato psicológico. Vale, entonces ahora sí. ¿Cómo trabajáis esas bases? O sea, cómo se puede conseguir conocer ese contrato psicológico deseado? ¿Cómo se llega a él? Pues nosotros vemos dos formas de contrato psicológico y de hecho les voy a compartir la pantalla de nuevo, a ver si la ven bien. Sí. Ya. Perfecto. Eso. Transaccional y relacional. Nosotros distinguimos estas dos formas. El contrato psicológico transaccional significa que el trabajo representa un lugar de transacción cuyos términos de intercambio implican una retribución a cambio de una contribución según los términos del contrato de trabajo. Por ejemplo, mi contrato dice, tengo que trabajar de las 9 a las 5, tengo que hacer un Twingo. Si mañana me piden el sábado, ¿puedes trabajar más para hacer un Mercedes? Yo le voy a decir que no. No está incluido en mi contrato. Eso me va a hacer perder tiempo. ¿Qué me van a dar a cambio? Eso es el transaccional. Al contrario,
el contrato racional, en este caso, el trabajo representa un lugar de intercambio. Un intercambio social basado en una relación de confianza establecida a lo largo del tiempo entre una empresa, un manager, unos colaboradores y el empleado. Las personas que prefieren este tipo de contratos se identifican con una organización, los valores de la empresa, la cultura. También vimos, todo no es blanco o negro, vimos que hay personas que tienen un contrato equilibrado entre los dos polos, transaccional y racional. Y es importante decir, subrayar, que no hay un contrato mejor que el otro. No hay juicio de valor, va a depender de lo que espera la empresa y de lo que ya tiene. Porque, por ejemplo, yo sé que en nuestra empresa, nuestro director, él quisiera tener muchísimas personas con un contrato racional, pero es importante también tener transaccional. El racional da mucho, va más allá de su contrato, pero se puede cansar, se puede sufrir de burnout, etc. Así que hay que saber bien lo que puede proponer la empresa. Es importante encontrar ese equilibrio, ¿sí? Sí. Entre porcentaje de personas en un lado o en otro y cuáles además pueden... Vale, estupendo. ¿Qué factores influyen en el contrato psicológico en caso del transaccional o el relacional? Pues ahí, de hecho, para construir, ¿no?, este contrato psicológico deseado, contamos con cinco factores. El primero es la proyección en el tiempo en relación con el empleador. Es decir, ahí podemos, seguimos con este cursor que vimos antes, ¿no?, este diagrama. Podemos empezar desde una proyección más a corto plazo, limitada en un marco definido, que esto sería más el polo transaccional, ¿no?, hasta una proyección abierta que pone en valor la confianza construida en el tiempo con el empleador. Esto sería más el polo relacional. Entonces, por ejemplo, ¿no?, a nivel de respuestas en los cuestionarios que podemos tener de un lado, necesito una visibilidad a corto plazo. Y por el otro lado, al opuesto, podríamos tener, no, creo que la identidad laboral se basa en la confianza y se construye a lo largo del tiempo con el empleador. Eso serían las dos partes. Otro factor sobre lo que nos basamos es la relación esfuerzo-retribución. Entonces, aquí hablamos del equilibrio que el individuo desea establecer entre los esfuerzos que realiza y el perímetro definido de su contrato de trabajo. Entonces, esto va desde un enfoque que privilegia el respeto de los términos contractuales, respondiendo estrictamente a las expectativas, ¿no?, y puede ir hasta una voluntad de realizar esfuerzos adicionales que excedan este perímetro del trabajo inicial. Y ahí seguimos con esta flexibilidad, ¿no?, entre la parte transaccional y relacional. Ejemplos que podría dar es, por un lado, podemos tener podríamos decir, bueno, pues yo estoy atenta, ¿no?, al equilibrio entre el trabajo y mi vida privada, como una garantía de que voy a cumplir con el trabajo. Y por otro lado, puedo decir, bueno, yo deseo ir más allá de mi desempeño y superar los objetivos asignados. Aquí es un poco los dos polos. El tercer factor es la identificación con los valores. Además, se habla mucho de los valores ahora con las empresas. Entonces, es un factor también importante, y aquí hablamos de la sensibilidad de la persona a los valores y a la cultura de la organización. O sea, hablamos de su actitud frente también al cambio, ¿no? Ahí podemos ir lo mismo, ¿no? Dentro de esta flexibilidad podemos ir desde una actitud atenta al impacto a estos cambios, ¿no?, en su perímetro, métodos de trabajo, hasta una actitud más bien de apoyo
la organización en estos cambios, siempre que corresponda con sus valores. Y, por ejemplo, un ejemplo que podemos tener es una persona que vaya a decir, pues yo doy una gran importancia a la cultura de mi empresa y a los valores que me transmiten. Y además de estos tres factores, tenemos dos más que añadimos, que es la estrategia del desarrollo. Y aquí lo que podemos medir es que cuando tenemos un porcentaje alto, quiere decir que queremos aprovechar cada oportunidad, ¿no?, que nos va a ofrecer la empresa para aprender, crecer, desarrollar nuestra empleabilidad y nuestras competencias. Y el último factor es la movilidad en nuestra carrera profesional. Es decir, aquí también, cuando no tenemos un porcentaje alto en este factor, es probable que veamos la empresa como una etapa en nuestra carrera. O sea, vamos a dar lo mejor que podemos durante unos años antes de seguir nuestro desarrollo en otra empresa. Una duda, Geraldine, ¿qué significan los porcentajes? Que además también me lo han preguntado por algunos de los asistentes. Vale, aquí a nivel de los porcentajes hablamos de cruzamos información, es decir, tenemos parte del cuestionario que, como lo comentó al principio Gilda, que está dedicado al contrato psicológico deseado, preguntas muy enfocadas a esta parte, pero nosotros vamos a cruzar estos resultados, es decir, estas respuestas a estas preguntas, con otros criterios, como pueden ser las motivaciones de la persona, la claridad de su percepción de uno mismo. Vamos a cruzar varios datos que nos va a permitir conseguir un porcentaje que nos permitirá ver dónde se sitúa esta persona, ¿no? Estamos aquí hablando de transaccional relacional, pues este porcentaje nos va a permitir después tener una imagen global del contrato psicológico de la persona. Vale, entendido. De acuerdo. Perdona, que tengo abiertas aquí las preguntas, por si veo que hay alguna. Si no las hago directamente, disculpadme, las paso al final porque no quiero romper tampoco el hilo del discurso, ¿vale? Me imagino que ya... Sí, tranquila. Yo veo que aquí, Gilda, has puesto el ejemplo del informe. Quizás puedo comentar solamente una cosita sobre este ejemplo. Hemos visto antes que había un diagrama, ¿no? Había este cursor, ¿no?, del transaccional al relacional, que al final es un recordatorio global de las puntuaciones obtenidas en los primeros indicadores que comentamos, como pueden ser la proyección del tiempo, la identificación a los valores, la relación esfuerzo-retribución. Y lo que nos parece, sí, claro, lo que nos parece aquí importante al mostrar el informe es ver que el contrato psicológico no viene solo, no es un informe por sí solo, independiente. Está incluido dentro de un informe más general, que coge la parte de las motivaciones de la persona, su perfil comportamental a nivel de las soft skills, que se basa sobre nuestro modelo de competencias, IDEAC, que tenemos un perfil con estas dimensiones que son la influencia, la decisión, la eficacia, la agilidad, la cooperación. Entonces tenemos un perfil de competencias aquí, más el contrato. Al final es un concepto más que aportamos dentro de un informe más global. Y para nosotros era importante también tenerlo en cuenta, que no es una cosa como por sí sola, ¿no? Antes de haceros una pregunta al hilo de este informe, tengo una duda de la persona en concreto que nos hizo la pregunta sobre los porcentajes. Y dice, ¿estos porcentajes se supone que son los ideales? Pregunta María. ¿Aquí? Sí.
¿Estos porcentajes que vemos aquí son ideales? Bueno, aquí no son ideales. Como lo decía, va a depender mucho de lo que espera la empresa. Por ejemplo, si vemos abajo, movilidad en la carrera profesional, cuanto más alto es el porcentaje, más probabilidad tendrá la persona de ver la empresa como una etapa en su carrera profesional. No se trata de ser mejor o no, porque unas empresas van a querer guardar a las personas al menos 5, 10, 15 años, fidelizarlos, pero otras van a decir, no quiero perderlas después de 6 meses, pero prefiero que se queden 2 o 3 años y que den lo mejor de que puedan antes de irse. No hay puntuación ideal o perfecta. Va a depender de cada persona y vamos a hacer cruces, como lo decía Geraldine. Y una vez más, eso hay que ponerlo enfrente de un contexto en la empresa. Si yo en mi empresa tengo a muchísimas personas que tienen una puntuación alta en relación esfuerzo-retribución, ¿qué es lo que busco yo? ¿Una persona más así o personas un poco diferentes? Depende de la cultura de la empresa, depende del contexto, depende de la actualidad, depende de la historia de la empresa, depende de muchísimas cosas. Y depende obviamente de la persona que vas a tener enfrente de ti. Por ejemplo, en un caso de selección o de reclutamiento, sabes que esta persona es sumamente interesante, tal vez te vayas a adaptar tú a su manera de O sea, que funcionamiento. entendemos todos que son a modo de ejemplo Exacto, es un ejemplo. vale, perfecto. Bueno, pues ahora sí vuelvo a mi pregunta sobre el informe que habéis compartido antes. Ese informe o las bases de ese contrato psicológico se comparten con la persona y en ese caso es bien percibido y es bien recibido. En el caso de ser, claro, si no se comparte. Sí, se comparte todo, de hecho, menos la movilidad en la carrera profesional, porque como el evaluado no Claro, está formado a interpretar, lo podría interpretar mal. Pero si claro. no, lo compartimos todos y está muy bien recibido. Primero, porque asociamos, como lo ha dicho Geraldine, el contrato a las soft skills, a las motivaciones en el trabajo, y eso va a proporcionar una información muy rica para el informador, para el evaluador, perdón, pero le va a dar también muchísima información al evaluado. Además, al responder el cuestionario, no hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que no hay resultados buenos o malos. Es lo que acabo de decir. Lo importante es comunicar muy bien sobre este punto al principio del proceso con los evaluados. Y lo interesante para ellos, los evaluados, es poder poner en palabras los sentimientos y las viejas creencias que tienen en sí mismos. Creencias, de hecho, que pueden no aplicarse en su contexto profesional actual. No somos máquinas, afortunadamente. Miren, por ejemplo, en mi caso, tengo unos 40 y algo años y cuando era más joven siempre pensé que era importante para mí pasar unos años en una empresa, que sea en Francia o en el extranjero. Trabajé en México, en Estados Unidos. Yo pensaba, me voy a quedar unos 2 años, voy a dar todo lo que puedo y me voy. Y voy a seguir haciendo eso. Y mira que eso que llevo 3 años ahora trabajando en performance. Así que, por lo tanto, he encontrado un equilibrio entre mi deseo de sentirme bien en una empresa y mi necesidad de diversidad y viajes y todas estas cosas. O sea, también es importante que la empresa conozca las aspiraciones, las creencias del empleado para identificar si hay, como lo decía, una adecuación, un matching entre lo que él o ella espera, quiere, cree y lo que yo como empresa puede ofrecer o no en términos de carrera. Y entonces, Exactamente. ¿perdón? No, te decía que es que estoy escuchándote y estoy escuchando la palabra honestidad por ambas partes. O sea, al final saber si ese contrato psicológico es posible o no es posible, que hay veces que nos empeñamos en cosas que tanto el empresario como sobre todo el trabajador, ¿no? Yo creo que este es un ejercicio de autoconocimiento importante. Claro, También, ¿eh? Totalmente. sí. Totalmente.
Y por Perdona eso que haya interrumpido. no, está bien. Y para concluir este punto, por eso está muy bien apreciado, muy apreciado por los usuarios, evaluadores y los candidatos, porque proporciona información muy rica y única que no se puede encontrarse en otra herramienta, de hecho. Y permite así identificar, establecer el mejor entorno de trabajo posible en una empresa dada. Voy con algunas preguntas ya porque no quiero que se nos pase el tiempo y que se queden aquí aparcadas. La primera es de Elizabeth. Es una pregunta es que tiene toda la justificación. Claro, ¿cómo fidelizar mediante el contrato psicológico a colaboradores, por ejemplo, con contrato mercantil? Es que yo pienso más allá en esta fuerza de trabajo líquida en la que se supone que ya estamos medio metidos y que nos vamos a meter más y que hace falta también tener esa conexión, esa fortaleza. ¿Cómo se hace esto ahí? ¿Es aplicable? A ver, si me puedes repetir la pregunta, por favor. Sí. ¿Cómo fidelizar mediante contrato psicológico a colaboradores con contrato mercantil? Es decir, que no están en plantilla. Ah, Ujú. cada uno tiene su manera de funcionar, tiene sus creencias. Obviamente, tal vez no vayas a conocer tanto a las personas, pero justamente tienes la posibilidad con una herramienta así de conocer un poco las personas, aunque trabajen a distancia. Mira, Geraldine, yo no la veo mucho. Está en mi equipo, está basada en Barcelona, pero yo empiezo a conocerla gracias a las herramientas y porque, bueno, hablamos bastante y voy a verlas. Lo que digo es que se puede aplicar a cualquier tipo de profesión. Um, lo que se necesita es implicación, es querer conocer a sus colaboradores y que ellos quieran conocer mejor a sí mismos, obviamente. Si alguien te da, eso me vale madre, no me importa saber y conocer mejor, conocerme mejor y mejorarme, pues no vas a avanzar mucho. Pero cuando haces eso, que luego explicas bien, explicas el contexto, que es un proceso para, una vez más, conocerse mejor, dar la oportunidad de ponerte en los mejores entornos, que estés en la plantilla o no, que tengas una profesión, un puesto un poco particular, sigues teniendo creencias tuyas y la herramienta lo puede ver. Yo creo que al final el resumen está en eso, en querer conocerse ambos. Sí. Para las parejas o se conocen o si no, se acaban rompiendo. Pregunta de Joseba. ¿Cuál es el papel de los diseños selectivos y los procesos de reclutamiento en la transmisión de los valores de la organización hacia las personas candidatas? De tal manera, que viene lo que os concierne, que la construcción del contrato psicológico se pueda llevar a cabo antes de la incorporación incluso de las personas a la compañía. Es decir, saber si ese match va a funcionar o no va a funcionar. Eso siempre es una pregunta complicada. Por eso, obviamente, no nos basamos solamente en lo que dice el informe. Hay un intercambio, puedes hablar con la persona, porque son creencias nuestras, por nuestras experiencias, lo que nos dijeron nuestros padres, profesores, lo que sea. Una vez más, se trata de ver si la persona que vas a tener enfrente de ti, perdón, está abierta a adaptarse a tu empresa, pero también a ver si la empresa puede ofrecer el entorno favorito, el entorno ideal para la persona. Lo que yo digo siempre, si no lo puedes decir, comunicar, tú vas a tener un problema. Si yo estuve reclutando hace poco tiempo y una persona me dijo, yo no quiero trabajar en equipo, yo quiero estar en mi rincón, en teletrabajo y no quiero ver a nadie. Eso no corresponde a los valores de la empresa. Y se lo dije, pues va a ser un poco más complicado, vas a tener que colaborar con tus compañeros, etc. Siempre hablar, obviamente, hablabas de honestidad, así es nuestra empresa, así funcionamos, ¿te corresponde o no? Y de la misma manera, yo soy un candidato, así son mis valores, lo que quiero es poder desarrollarme en mi ámbito profesional, quiero poder tener una relación de confianza con mi director, etc. Si tú como empresa no lo puedes dar esto,
vas a crear problemas. Por eso siempre hay que tener conciencia de lo que puedes ofrecer o no, y siempre en la honestidad. Porque si prometes algo y que no lo haces, se van. Pero incluso más allá de eso, yo creo que, y no soy comercial de performance, pero como yo también tengo que reclutar gente, que estamos creciendo mucho, por cierto, y me encuentro con estos problemas con el que tú has comentado, Gildas. Hay veces que las expectativas son tan descomunales o tan diferentes a lo que realmente luego, incluso teniendo una buena entrevista de selección, pero luego ves que las expectativas son imposibles de realizar, ¿no? Y entonces tienes el abandono a los 3 meses o a los 2 meses o a los 6 meses, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que hace falta es una herramienta, un proceso, lo que queráis, que te permita conocer esas expectativas con antelación y la capacidad de adaptación de una persona. Sobre todo eso, porque estamos en momentos de adaptación, de cambio, y yo lo que estoy viendo es que tenemos en general, poca mentalidad de adaptación al cambio, ¿no? Pero eso es una opinión mía, que yo no soy experta en esto directamente. Lo que pasa es que lo comento porque me siento muy identificada, que lo estoy pasando fatal con estos procesos de selección, de verdad. Cecilia, hola Cecilia, que nos conocemos bien, me alegra que estés por aquí. Cecilia nos pregunta, dice, ¿el contrato relacional se firma sobre papel? Porque eso llevaría a no poder tener un programa vivo de bienestar. ¿Quieres hacer Geraldine o lo hago yo? No sé, lo puedo hacer. Puedes responder. La pregunta era si se firma en papel el contrato. Sí, claro. Exactamente, es un contrato psicológico. Obviamente, cada empresa quisiera poder tener en contrato, esta persona no va a ir más allá de las 6 por la tarde, no va a querer trabajar de manera excepcional un sábado, etc. No se escribe. Por eso, una vez más, regreso a es lo que hacemos, es lo que creamos con nuestras herramientas. Yo necesito como empresa información acerca de ti. Tú como candidato estás dispuesto a hablar de ti y darme información. Así que hacemos cada uno parte del camino, y eso va a crear un ambiente de transparencia, de confianza, y vamos a hablar. Así que no se va a escribir, pero yo voy a conocerte. Yo voy a saber cómo funcionas. Y ahora yo en mi empresa, en mi equipo, yo sé, esta persona es más transaccional y no pasa nada. Funciona muy bien, hace sus horarios y se va. Nunca va a ir a tomar una caña al final del trabajo. No, no se trata de eso. Hace su trabajo y ya. Eso lo vas a poder descubrir con la herramienta, te va a ahorrar mucho tiempo y te va a permitir hablar de estos temas con la persona que tienes dentro. Sí, yo creo, añadiría dos cosas, bueno, que al final resumen un poco lo que habéis dicho los dos. La parte de adaptación, de flexibilidad de la persona. Esto lo tratamos mucho a nivel de las competencias, de las soft skills, pero también al final en el contrato psicológico deseado hablamos de las creencias, vemos hasta qué punto hablamos de esta famosa rigidez, ¿no? ¿Dónde está la persona? Puede ser que esté entre los dos, está entre la transacción y en la parte relacional, necesitará las dos cosas y será al final, será muy flexible según lo que le ofrece la empresa. Creo que esto es muy importante. Y después otra cosa que lo has dicho varias veces, Gilda, pero lo subrayo de nuevo, porque al final, como cualquier herramienta, como cualquier datos, esto nos sirve siempre que esté acompañado con una charla, con un intercambio con la persona. Y al final, ¿qué nos permite al tener esta información sobre el candidato, por ejemplo, quizás antes de una entrevista? Es que ya tenemos unos datos, ya podemos guiar la conversación y hacer unas preguntas potentes, ¿no? Porque ya tenemos unos datos y podemos ver cómo nos responde la persona. Y creo que ahí está. Ahí estos datos son importantes, pero claro, siempre volviendo a poner en el contexto del intercambio que tendremos. Por complementar a lo que preguntaba Cecilia, en temas de programas de bienestar para que sigan vivos, yo creo que siempre conocer más a un colaborador lo que te permite, y sobre todo sin dejarlo por escrito de tal manera que te ate y te constriña, te permite todo lo contrario. O sea, profundizar en hacer unos programas de bienestar cada vez más adaptados a lo que las personas necesitan. Y además, como hemos dicho, que
este contrato psicológico evoluciona a lo largo del tiempo. Entonces, por eso la comunicación es tan importante. Podemos tener una foto el día de hoy, pero a mí quizás me va a pasar cosas este año y al final mi contrato psicológico dentro de un año será muy distinto. Joseba nos pregunta, dice, ¿no hay un contrato de expectativas de desempeño y desarrollo de estas destrezas en relación a las posibilidades de carrera individuales? Lo que Joseba además quiere hacer más hincapié es la herramienta se fija en las soft skills, pero lo que él pregunta también es si no hay de alguna manera también una implicación de las hard skills, de expectativas futuras. Hard skills, ¿verdad? Hard No, skills, sí. aquí no vamos a tener en cuenta este aspecto. No significa que no es importante, obviamente, pero hard skills es importante si quieres reclutar a alguien que debe trabajar con Inglaterra, te vas a asegurar que habla inglés y va a hacer un test de inglés. Es una cosa. Hay un montón de test técnicos que existen en el mercado. De hecho, nosotros tenemos unos también, pero aquí nos enfocamos en las soft skills y entonces estas creencias y las motivaciones de las cuales habló Geraldine. Porque las motivaciones cruzadas con las creencias es sumamente potente. ¿Por qué me voy a levantar por la mañana para ir a trabajar? Aunque yo sé hablar inglés o español o francés o calcular o no sé qué. El técnico es importante, pero el técnico va a eliminar. Necesito a alguien que debe hablar alemán. Tú no hablas alemán, no te puedo seleccionar. Después tengo a 5 que hablan alemanes. ¿Cuál va a hacer el mejor matching con mi empresa, con mi contexto, con el funcionamiento de mi empresa, con este equipo, con este manager, etcétera, etcétera? Entendido. Sonia también quiere saber si dentro del contrato psicológico se tienen en cuenta variables como el ambiente laboral o la carga de trabajo. Dice, entiendo que ambas incluyen dentro de los 5 indicadores que habéis comentado. El ambiente laboral, o sea, si puedes ser un poco más específica. Si sigues conectada, Sonia, puedes mandarme una ampliación de tu pregunta, ¿vale? Mientras paso a la siguiente. Porque yo Joseba. diría que el ambiente laboral, si lo entiendo bien, si hay un buen ambiente, o sea que todo el mundo trabaja del mismo sentido, que es una cultura de transparencia, de feedback, de hacer que la gente se pueda desarrollar. Las evaluaciones de este tipo, con el feedback de este tipo, van a tener todo su interés. Si estás en una empresa cuyo ambiente es pésima, todo el mundo está mal, que están pensando en despedir a muchísimas personas, o sea, todo está vinculado, en mi opinión. No sé si me explico bien, pero... Yo supongo que si imaginamos que estoy en una empresa donde, o que en mi pasada experiencia en una empresa ha habido mucha carga de trabajo, muchas horas extras, que he ido como muy a tope, quizás demasiado para mi bienestar, supongo que claro que va a influir en nuestro resultado, en nuestro contrato psicológico, en una nueva etapa profesional, porque yo personalmente lo voy a tomar en cuenta como es algo que no me ha gustado quizás de una pasada experiencia, a responder al cuestionario. Voy a responder de una forma que voy a evitar, ¿no? Esto, quizás estaré más en una parte transaccional sobre esta parte, porque me querré limitar realmente a mis tareas en el trabajo y no hacer más. Pero por la experiencia pasada que acabo de vivir. Entonces, obviamente, estos factores yo creo que influyen en el contrato, pero más bien como experiencias, vivencias, que al final se van después, las veremos reflejadas en nuestros resultados.
Vamos a ir acabando. Tenemos una nueva pregunta de Joseba y quiere saber si este tipo de contratos son posibles en organizaciones burocráticas. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, sí. Ujú. Se puede, una vez más, aplicar a cualquier tipo de organización, cualquier tipo de puesto y cualquier tipo de personas. No hay bueno o malo resultado. Después, obviamente, lo vas a leer con tu filtro, con tu cultura de empresa y con el funcionamiento de tu propia empresa. Obviamente, si yo hablo de valores, mira, proyección en el tiempo, una relación de confianza, de intercambio, tal vez sea diferente en una empresa como la nuestra en Francia, en el oeste de Francia, que en una empresa en Estados Unidos, en España, en México o en Japón. Siempre vas a tener un filtro tuyo, un filtro propio de cómo funciona tu empresa. Así que se puede utilizar en cualquier tipo de organización y de hecho es lo que hacemos, ¿eh? Porque en Performance trabajamos con empresas públicas, privadas, con ministerios, con universidades, funciona con casi todo el mundo. Es una suerte, de hecho. Sí. De hecho, claro, perdón. No, de hecho iba a decir que además os invitamos luego a probarla, porque al final la gente también, no importando el sector de donde estén, Ujú. os invitamos a probar para que veáis realmente que no es cuestión de sector o de entidad pública o privada, que se puede adaptar perfectamente. Ujú. Que lo que iba a decir es que no hay un único contrato psicológico deseado. Exacto. Cada Es uno, así. cada uno de nosotros tiene su propio contrato deseado y a ver si se puede aplicar, si se puede contextualizar ah, Ujú. en una organización. Exactamente. Última pregunta de Sonia. Dice, ¿cuándo es el momento ideal para utilizar la herramienta durante la vida laboral del empleado? Pues yo diría que depende, bueno, obviamente hay siempre el momento de la selección, el reclutamiento, ¿ok? Para conocer Ujú. a una nueva persona. Después lo puedes, mira, eso funciona con todas nuestras herramientas, ¿eh? Se suele hacer la evaluación cada año, más o menos. Lo puedes hacer, no sirve hacerlo cada semana porque obviamente la persona no va a cambiar de creencias en un fin de semana así, pero si pasa algo en tu vida profesional, si has seguido una formación, si has subido en responsabilidad, eso puede tener un interés cada 6 meses, pero todas nuestras herramientas deben ser suficientes, sólidas científicamente para hacer una fotografía de tus comportamientos y tus creencias la más fina posible. Eso te sigue en tu vida, pero como lo decía Geraldine, eso puede evolucionar, cambiar con el tiempo. Entonces debe ser suficiente también fina, rica, para ver cuáles son las matices, los cambios que pueden surgir en nuestras vidas profesionales. Así que yo te diría, cuando reclutas a alguien, o en una entrevista final de anual, o después de una promoción o antes de una promoción, en cada momento importante de la vida profesional de la persona, pero y yo diría al menos un año, una vez al año. Perfecto. Has dado respuesta o parte parcial a una pregunta que tenemos de Joseba. Lo que pasa es que es bastante larga y tiene más relación con la parte de hard skills. Y si os parece, esta os la paso por privado y hablé con Joseba, ¿de Perfecto. acuerdo? Bueno, pues yo creo que hemos cumplido expectativas. Es un tema que estoy pensando, de hecho, tratarlo más en profundidad de vuestra mano en nuestra revista también, porque es verdad que bueno, pues todo lo que hemos vivido en los últimos años nos ha cambiado no solo la vida, la visión del trabajo, sino la visión de la vida misma. Y lo que antes valía como contrato psicológico, que no es un concepto nuevo, sino que existía hace tiempo, pues ahora ya no vale. Ahora hay otras cosas que tenemos que tener en consideración, tanto
las empresas como por supuesto los empleados. Lo que pasa es que esto es foro de empresas y algún día haremos algo para que los empleados también entiendan que estas cosas es cosa de dos directamente. Pues muchísimas gracias a Gilda, a Geraldine. Muchas gracias a todos los que os habéis sumado esta mañana y lo dicho, os enviamos toda la documentación, la grabación y estamos a vuestra disposición. Yo no quiero terminar sin darle la enhorabuena tanto, bueno, a los dos ponentes, porque ya quisiera yo hablar francés como vosotros habláis español. Que yo he sido toda la vida de francés y, bueno, de aquella manera. Os agradezco ese esfuerzo también, de verdad, porque no es fácil. Gracias a todos y que tengáis muy buen día. Gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.